Perfecto. Muy buenas noches con toda la audiencia de nuestro canal Punto de Encuentro. Estamos nuevamente en este espacio que decidimos titularlo Tribuna Universitaria para tocar puntos relacionados con la formación y por sobre todo con la situación de la coyuntura nacional. Quisiera hoy dar la bienvenida a el expresidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres. Él es Ernesto Álvarez Miranda. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Por favor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Encantado de estar en este espacio. Tengo yo una pregunta de entrada. Hace unas semanas se estaba otra vez hablando sobre eh, una especie de plan, un boceto, una propuesta para reorganizar, reordenar la justicia, el Sistema Nacional de Justicia. Mi pregunta es, ¿cree usted que la JNJ cumple un buen papel? ¿Cree que tiene digamos, un espacio cabal, orgánico en donde funcionar? ¿Cree que sus facultades son correctas o habría que ajustar algo? En principio, yo no creo en que pueda mejorar la justicia cuando la administración de la carrera en sí está a cargo de una entidad aparte de los jueces y fiscales. Primero porque si revisamos las carreras prestigiosas a nivel público, tanto de Perú como de Estados Unidos o de la propia Inglaterra, vamos a encontrar de que las carreras y las instituciones prestigiosas que producen el fenómeno curioso de honestidad, sencillamente porque la gente valora el puesto que tiene y lo trata de conservar a pesar de sacrificios, de abnegación, de renuncia personal, ¿no es cierto? Es básicamente aquellas carreras que tienen autonomía e independencia verdaderas. O sea, la diplomacia, la marina de guerra, en Inglaterra, por ejemplo, la judicatura, eh, son, son entidades, son cuerpos públicos donde existe una fuerte identificación, un buen sentido de autopertenencia y donde ellos mismos dirigen su carrera, el nombramiento, las ratificaciones, las sanciones y los ascensos. Todas aquellas carreras que dependen de otras personas y no de los colegas con más mérito, con más trayectoria, etcétera, sino de otros personajes surgidos de la nada, de manera inorgánica, terminan siendo carreras desprovistas de prestigio. Y eso lo observamos, por ejemplo, en la judicatura, donde eh, es muy difícil que un estudiante o un graduado de tercio superior quiera postular para ser juez o fiscal, porque esas carreras no otorgan ningún prestigio social. Es como Ujú. la de congresista. O sea, Claro. no otorgan prestigio social. No se gana casi nada siendo eso, asumiendo ese rol social. Y de verdad que al contrario, yo creo que un abogado en la actividad pública, en un ministerio o en el ejercicio privado, tiene más prestigio social que un juez en este momento. Por tanto, no es que los actuales miembros del Pleno de la JNC no sean personas correctas, personas a las cuales hay que dar confianza, sino que de fondo hay una reforma que hay que asumirla con valentía. Y acá termino, los únicos, eh, el- aparte del caso norteamericano donde se conjuga presidente con Senado, ¿no es cierto? Pero o gobernador con Congreso estatal, ¿no? Ujú. Para designar miembro de la Suprema. Pero el único caso de una sociedad latina como la nuestra, en que ha funcionado la judicatura,
ha sido cuando el Consejo Superior de Justicia italiano tuvo mayoría de componentes elegidos en sufragio universal y secreto por los jueces y fiscales de toda Italia. ¿A quién elegían? A sus pares, de forma tal que ellos, que se conocen ampliamente y con detalle, Ah, elegían a quien debía ser delegados suyos ante el Consejo Superior y arbitrar, decidir sobre las carreras de ellos mismos. Ahora, eso tiene un problema. Se forman partidos políticos al interior de la judicatura, pero tiene una ventaja. O sea, partidos políticos por el talante, ¿no? Unos son claro, liberales, otros conservadores, otros progresistas. Pero tiene una ventaja de que no dependen de entidades externas a su carrera. Todo se teje y se desteje al interior. sumamente interesante lo que menciona, eh, estimado Ernesto, porque hay algo muy importante que es, hasta el momento no nos hemos atrevido a sincerar las cuentas dentro de el ámbito académico y posteriormente a los órganos colegiados. Digámoslo, por supuesto, como menciona, pueden haber partidos, se puede partidarizar, se puede politizar las internas, pero se politizaría dentro del propio mundo en el cual conviven y en el cual se toman sus reglas y sus propios conocimientos. Eso es algo que siempre se ha dado, incluso en las universidades. No es un secreto para nadie de que dependiendo de la universidad en donde estés, hay ciertos grupos que prevalecen. Y esto es algo normal, porque tampoco hay que satanizar la política, ¿no? Eso creo que también es el mensaje. Y todo juez tiene un talante. O sea, toda persona, en principio, tiene un talante ideológico político. Y el que diga que no, que haga una pregunta sencilla a su grupo de amigos. ¿Estás a favor o en contra del aborto? ¿Estás a favor o en contra del matrimonio igualitario? ¿Estás a favor o en contra de bajar o subir impuestos? Y ahí se desarrollan todo tipo, toda gama de posturas políticas, que es inherente a la condición humana, más aún cuando uno estudia derecho. El tema es Ujú. cuando se quiere negar esto y se quiere hacer con aparentemente concursos públicos, inodoros, incoloros, apolíticos. La verdad es que uno termina eligiendo a la gente de casa, a la gente amiga, porque el Perú, como todos los peruanos sabemos, hemos inventado prácticamente todo, entre ellos los concursos públicos con el CV ganador en mano. Así se hacen los términos de referencia para un concurso público, tanto en la Sí. construcción, tanto en los concursos públicos en el Estado, el sistema de compras, todo se hace ya sabiendo de antemano quién tiene el 90% de posibilidades de ganar. Y esto es así. Entonces, que no nos vengan a vender, que no nos vendan la idea de que los concursos públicos son la salida. Eso no es así. La salida es, así como la democracia recoge los intereses y tendencias del ser humano, recoge la realidad, ¿no es cierto? La confrontación permanente de los grupos sociales en disputa. Así también la judicatura, o sea, tanto jueces y fiscales, la carrera judicial debe reconocer la existencia de diversos tipos de personas, de diversos tipos de formación, pero integrándolas a una carrera autónoma en la cual la existencia misma de grupos internos garantice los controles, porque cuando hay una vacante para Supremo, entonces los progres, los liberales, los conservas proponen su candidato y unos a otros hacen campaña interna por uno y contra el otro. Y ahí es donde sale a relucir los detalles que el público no los conoce. Y allí es donde los jueces y fiscales que quieren hacer carrera se inhiben de cometer barbaridades, de cometer incorrecciones, porque quieren hacer carrera. Y cuando uno obtiene el puesto por decisión de los propios colegas, ese puesto es más prestigioso.
Y por ese prestigio es que los jueces y fiscales pueden rechazar el sobre, el maletín de dinero, porque al final de cuentas, fíjese, el ser humano necesita dinero para ganar prestigio social. Pero si Ujú. ya uno adquiere prestigio social, ya no lo arriesga, arriesga todo, su vida entera, por dinero, porque ya tiene lo que se compra con dinero, que es el prestigio social. Entonces, hacer una reforma profunda de la Administración de Justicia implica repensarlo todo y adecuar la conducta y la condición humana a las reglas y normas de la futura carrera. Ahora bien, ¿qué modelo podría ser, digamos, una salida? No digo que lo copiemos, pero sí que tomemos lo mejor y que lo adecuemos a nuestra realidad. El Por ejemplo, Consejo Estados Superior de Unidos. Justicia italiano de los 80-90, que justamente produjo el fenómeno Tayentópolis, Ajá. que se trajo abajo a toda la clase política porque encontró mucha corrupción. Y como no dependían de los políticos, los encarcelaron y propiciaron precisamente que una renovación absoluta de la clase política. Ese es el modelo. Porque claro, los políticos cuando saben de que la judicatura es autónoma, entonces ya no dependen de las amistades, de la presión, de lograr la influencia indebida para poder dedicarse a la corrupción. El Claro. político también encuentra que hay un control. Si no puedo dominar a la judicatura, sea yo de izquierda o de derecha, entonces me cuido mucho de no cometer una inconducta. Porque no es que me vayan a perseguir como es ahora. Se persigue a los adversarios y se blinda a los amigos. Ujú. Sino como no es controlable la judicatura, entonces todos nos cuidamos un poco más, porque podemos caer y nadie nos va a salvar, porque no dependen de nosotros. Ha hecho un comentario muy interesante que es el que se ha politizado la justicia y dentro de la política se ha judicializado absolutamente todo. No hay otra salida más que el acusar y empezar una campaña de demolición, cueste lo que cueste. Y ya lo hemos Esto de visto. cara, justamente, de cara a la población, la sensación que deja en el peruano de a pie es que los grupos, las altas esferas de poder se pelean entre ellos y olvidan lo más importante, que es la representación, la gobernabilidad, un Estado viable. Así es. ¿Usted qué opina de lo que ha pasado ahora último, que es justamente de la censura tardía de un ministro? ¿Cree que hay algo de respaldo? ¿Cree que es algo lógico lo que está pasando ahora? Bueno, es lógico en la medida en que la criminalidad ha ido creciendo quinquenio tras quinquenio. Esto no es responsabilidad del ministro saliente, que en realidad no goza de mi simpatía. Este es un gobierno sí, eminentemente de un partido de extrema izquierda que ganó las elecciones por decisión del pueblo peruano y que tiene que asumir las consecuencias. Pero en realidad la inseguridad viene desde más atrás. Recordemos al presidente del Consejo de Ministros de Ollanta diciendo en televisión nacional de que el aumento de la delincuencia era una percepción social. Esto ya ha venido increciendo, o sea, esto no solamente por la migración de Venezuela, esto viene desde el momento en el cual los que hacen las normas legales y los que hacen la jurisprudencia en el Poder Judicial decidieron que en el fondo el delincuente era un producto social y que no tenía tanta culpa, así que la sociedad es la que tiene la culpa. Entonces esta idea izquierdizante produjo la reducción de la persecución estatal al delincuente. Es muy difícil que el policía pueda disparar al delincuente porque basta que el delincuente sorprenda al policía, le dispare
para que el policía, una vez que el delincuente ha girado el cuerpo y ha empezado la huida, ya no le puede disparar por espalda, porque Mm. la jurisprudencia y la norma considera de que ya no hay peligro inminente de la vida del policía, que puede estar tendido en el piso con un par de balazos, pero ya no peligra inminentemente su vida. Por tanto, ya no puede atrapar al delincuente. Y así, una serie de reglas y detalles que hacen que sea muy difícil al policía detener al delincuente violento. O sea, no hablamos del corrupto, del contador que falsea los balances, del De director aquel que del está para ministerio, esperar. el director del ministerio que pide su coimita. No, el que afecta directamente a la población, y es el que indigna a la población en este momento, es el delincuente violento, el que es capaz de matar por un celular. Y eso es lo que sufre la población hoy en día. Pero esos son los protegidos de todos aquellos que han participado en la elaboración de códigos y de jurisprudencia. El policía no puede o difícilmente detiene al delincuente violento. El fiscal, que ahora no quieren aceptar la ley del Congreso que devuelve la investigación al policía, el fiscal normalmente tiene que ir de comisaría en comisaría a firmar las investigaciones, a firmar los papeles. No tiene tiempo para revisarlos. Y cuando estos papeles, este informe policial, este informe de la investigación llega al juez, el juez tiene muchas posibilidades que le da el procedimiento para denegar la detención, para no abrir el proceso. Entonces, si a eso agregamos el hecho de que las mafias ahora delincuenciales tienen los teléfonos, las direcciones de los fiscales y de los policías, porque han infiltrado al Ministerio Público y han infiltrado al Poder Judicial, sumamos entonces las amenazas personales. Y un fiscal y un juez normalmente tienen muy fácil el, como dicen los policías, soltar a las bandas que detenemos. Los policías se quejan, dicen, les llevamos las bandas, están 24 a 48 horas y los sueltan por detalles, por subterfugios. No olvidemos que el Código Procesal Penal ha sido elaborado por penalistas, o sea, por abogados litigantes que defienden a los delincuentes. O sea, saben Sí. perfectamente cuáles son los subterfugios y cuáles son las debilidades. Porque al final de cuentas, los informes policiales los tendrían que hacer pues abogados expertos y en realidad los hace un suboficial de la policía. Entonces, todo el sistema está mal. Y ya, si se logra condenar después de 40 tipos de audiencia, pueden creer ustedes que hay 40 diferentes tipos de audiencia. Por eso que vemos para la prisión preventiva, por ejemplo, una semana de audiencias, lo que en Estados Unidos, que también hay oralidad en el proceso penal, se demora un cuarto de hora el juez en decidir verbalmente, oralmente. Aquí no. Aquí practicamos la oralidad en el litigio penal, pero el juez, pobrecito, tiene que hacer una resolución para un incidente, como tener o no tener al reo en cárcel, para un incidente 20, 30, 40 páginas. ¿O acaso hace poco un juez no leyó una resolución de un incidente durante 6 horas? O sea, tuvo que tomarse 2 días para leer la resolución de un incidente. Entonces, estamos locos. O sea, ya, lo condenamos, lo llevamos al penal. ¿En el penal realmente hay trabajo? No. Se firma semanalmente a cambio de dinero que el reo ha trabajado, pero el reo en realidad está hacinado y tiene que pagar para bañarse, para hacer sus necesidades, para salir y no ser asaltado, no ser golpeado. Tiene que pagar por su celda, tiene que pagar por la cama y por el colchón. Como el rancho es incomible, tiene que pagar por aquellas señoras que llevan pensión, así como
los albañiles, ¿no? Claro. Hay señoras que llevan pensión, entonces tiene que mm, eh, eh, mantenerse solo. Es una ficción el hecho que el Estado mantenga al reo. ¿Sostiene Ahora, usted que es una ficción? sí, es una ficción. Los más pobres son los que realmente comen de la paila. Muy bien, cumple su condena con el 2 por uno, el 3 por uno, entonces al final sale más avesado, sale posiblemente drogadicto, adicto ya a drogas duras, Ujú. y el Estado no ha hecho nada por rehabilitarlo. La rehabilitación, que se supone es la finalidad de la pena, es lo que menos se cumple en nuestro país. Claro, justamente eso quería preguntarle. ¿Nuestro sistema es un sistema garantista que opta por reinsertar al individuo que se portó mal y lo regresa a la sociedad para que regrese al juego, ¿no? A la circulación? Es, Me dice que es una ficción. todo es Entonces, una ficción ¿cuál absoluta. O es la sea, opción que tenemos? es que por eso mismo tenemos delincuencia. O sea, si no hay rehabilitación del delincuente, lo único que estamos haciendo es ruletear, es un carrusel. Y los delincuentes salen más avesados y salen dispuestos a matar, porque ya después de la prisión su vida vale muy poco. Mm. Cuando las sociedades más civilizadas han encontrado de que la única manera de tratar de tener alguna posibilidad de reinsertar socialmente a un delincuente violento, habitualmente violento, es acercarlo con su propia naturaleza. Esto es granjas penales, el trabajo con la tierra. Es la única manera en que un asesino, un delincuente avesado, puede reencontrarse y recuperar su humanidad, en un pabellón hacinado. Es todo lo Mm. contrario. En realidad debemos repensar y debemos hacer una reforma de toda la secuencia, porque todo está fallando. Entonces, el delincuente que nos roba un celular y nos mete un tiro en la pierna porque nos hemos demorado, en realidad solamente es el síntoma de un mal que ha sido cultivado durante décadas por teorías falsas, ficticias, utopías, en lugar de dedicarnos a hacer cosas realistas, cosas que realmente funcionen porque tienen sentido común. Es una observación clara, apasionante, pero sobre todo porque conjuga todo aquello que nosotros entendemos como problema, pero que claro, la población no sabe por dónde empezar, qué camino tomamos, qué propuesta elegimos. Y hablando de propuestas elegibles, ¿siente usted que las elecciones que vienen el próximo año son una salida? ¿Hay alguna opción que usted sienta que pueda representar una propuesta viable para la situación como está ahora? Sí, o sea, el tema es que en nuestro país, como casi toda Latinoamérica, a diferencia del sudeste asiático, que hace 50 años vivía en la miseria, hoy viven en la bonanza, en el Ujú. desarrollo económico, ¿no es cierto? Latinoamérica, cada elección es crucial, define su futuro, define todo, es todo o nada, ¿Es mucha porque, responsabilidad? porque en cualquier elección podemos caer en el chavismo bolivariano. Venezuela, hace 40 años, tuvo su última elección democrática, cuando ganó Chávez. Claro. ¿Por qué? Porque los partidos habían sido maltratados por sus propios dirigentes, había mucha corrupción, no tanto como ahora, por cierto, pero la sociedad se hartó y quiso probar con una figura, un outsider, un militar, que juró que no era socialista en televisión. Claro. Fue su última elección democrática. Entonces, el Perú también cayó en el socialismo bolivariano, pero con tan buena suerte de que el personaje que representaba a esta ideología, a esta franquicia, porque ya es una franquicia, gana las elecciones
dices que todo está fallando, llamas a una constituyente manipulada, no con representación política, sino con delegados digitados, y se acabó la democracia. Ujú. Entonces, la franquicia tuvo la mala suerte de tener a un mal representante, a un sencillero, a un pájaro frutero Sí, en el Palacio de Gobierno, y felizmente hubo personas valientes, generales, que le dijeron no. La fiscal de la Nación por aquel momento que lo investigó, y personas que se le enfrentaron, dijeron no. Periodistas que señalaron las deficiencias desde el primer momento. gracias. Entonces, felizmente que la sociedad se defendió, pero obviamente se pudo defender porque el personaje no tenía la talla para el momento histórico que le había tocado. Pero hubiera sido posiblemente un Bermejo, o cualquier otra persona con Alguien formación más formado, sí. política, alguien más Ujú. con más formación de cuadro comunista, y ya no la contábamos. Usted y yo no estábamos en este momento conversando, porque claro, Chávez se demoró 2, 3 años en sacar las garras. O sea, primero van preparando el terreno, poco a Ujú. poco, como decía, muy bien decía un comunista de la época, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Claro, el poder se va acumulando, de una manera tal que, sin sentirlo, ya con la Asamblea Constituyente, ya con una constitución socialista, ya con instituciones ya infiltradas, penetradas, desnaturalizadas, es que recién entonces comienzan las confiscaciones, comienza la clausura de la libertad de prensa, ya comienzan las situaciones cuando ya la sociedad ya no se puede defender, cuando Así ya es. los generales que han sido ascendidos a la mala han sido corrompidos, ¿no es cierto? Y han sido comprados. Entonces ahí cuando la sociedad ya no se puede defender, pero eso puede pasar el 26. O sea, nada nos garantiza. Hemos empeorado las condiciones de la anterior elección. Tenemos más candidatos, más dispersión, y los que pueden pasar a segunda vuelta es posible que, si lo hicieron con 18 y con 16%, es posible que ahora puedan pasar con 9 y con 8%. Entonces cualquiera puede Es, pasar. es preocupante, definitivamente preocupante. Decano Álvarez, Ernesto Álvarez Miranda, agradecido por sobre todo con esta entrevista, con los puntos que se ha tocado y por sobre todo con el mensaje claro con el cual estamos culminando esta entrevista. El tiempo es tirano, tenemos que irnos. Yo quisiera agradecerle una vez más y pedirle breves palabras para para la juventud que no solamente va a estudiar, se va a formar, sino que va a votar en estas elecciones próximas. A ver, muy concreto. Los venezolanos que votaron por Chávez tienen a sus hijos y a sus nietos pidiendo limosna en los semáforos de Argentina, de Madrid o de Miami. ¿Queremos eso para nuestros hijos y nietos? No. Participemos en política. El voto vale, todo voto vale, y el ser personero de una lista democrática, de una opción democrática, también vale. Asumamos nuestro compromiso con la historia, porque nuestros nietos y nuestros hijos nos lo van a reprochar. Muchas gracias, decano, ha sido muy amable y esta transmisión tiene que finalizar. Hasta la próxima. Muchas gracias.